La primera semana del mes de febrero se ha instaurado ya como la Semana del Arte en la Ciudad de México. La cita más importante del año para los creadores, coleccionistas y entusiastas, una agenda determinada, principalmente por 3 eventos, cada uno con su personalidad e identidades particulares. Zona Maco, Material y Salón Acme. Sin la organización y desarrollo de estos 3 eventos, no se podría entender ni explicar la efervescencia y el creciente interés por el arte contemporáneo en México. Estas 3 citas no solo son una ventana para las propuestas que se trabajan en diferentes latitudes, también se presentan como una plataforma para los creadores nacionales. Cada una con su sello e identidad, son 3 oportunidades para que suceda el encuentro entre artistas, galeristas y público. Esa conexión que dinamita la existencia del arte. Zona Maco en su edición número 16, Zona Maco se consolida como una de las ferias de arte más importantes de América Latina y un referente a nivel mundial. Este año reunirá a más de 180 galeristas provenientes de 20 países de distintas latitudes de América, Asia y Europa. Se realiza en el Centro Citibanamex, un espacio que ha sido intervenido por el arquitecto Diego Rivero Borrell para la ocasión y en el que se desplegará el trabajo curatorial de la brasileña Kiki Mazzucchelli con su propuesta donde el performance es el gran protagonista. También la selección nombrada Nuevas Propuestas, curada por el mexicano José Esparza Choncuy, director ejecutivo y comisario jefe del Storefront for Artículo and Architecture de Nueva York, una organización sin ánimo de lucro, dedicada a la promoción de posiciones artísticas novedosas. Su galería está entre las más comprometidas con la promoción del trabajo de jóvenes arquitectos. Las actividades arrancan el miércoles 6 de febrero y culminará el próximo domingo 10. Material con un espíritu independiente y alternativo, Material llega a su edición número 6, en la que reunirá el trabajo de 73 galerías provenientes de 22 países. A pesar de su perfil de una feria boutique por el bajo número de expositores, su importancia en el impulso del arte contemporáneo en México es innegable. Este evento se desarrollará, por segunda ocasión, al interior del Frontón México, un edificio emblemático de estilo Artículo Deco, que suma a la identidad que irradia esta feria, donde el acento está puesto en una nueva generación de artistas y galerías. La sección Read y Material es uno de sus puntos de interés. Aquí es posible encontrarse con el trabajo de más de 30 editoriales de todo el mundo dedicados al mundo del arte. Las actividades ocurrirán del 7 al 10 de febrero. Salón Acme, una casona en la calle de General Prim en la colonia Juárez de la Ciudad de México, es el spot ideal para Salón Acme, una plataforma que en su edición número 7 busca consolidarse como un foro para las propuestas artísticas y curatoriales que se desarrollan en el país. Entre su espíritu se encuentra el de dar visibilidad al trabajo de realizadores que aún no cuentan con una galería que los represente.
Sin embargo, no está cerrado a ese espectro, por lo que también es interesante la mezcla que se da entre artistas consolidados como emergentes. Uno de sus atractivos principales es el Salón de Editoriales Independientes, en el que participan sellos especializados, publicaciones independientes, proyectos de imprenta alternativos y otras iniciativas donde el papel y el trabajo escritural es fundamental. Las actividades ocurrirán del 7 al 10 de febrero.